repaso del capítulo 4 del Taylor, que corresponde al capítulo de energía. Bien, empecemos por uno de los tipos más básicos de energía que todo el mundo conoce de los cursos básicos de mecánica. La energía cinética la voy a denotar por T. Se iguala siempre, casi siempre, a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Pero la velocidad al cuadrado lo podemos expresar como un producto punto. B punto B. Ajá. Ahora bien, cuando derivo esta expresión, tengo que la derivada de la energía cinética respecto al tiempo es, aquí se me olvidó, un medio de la masa por B punto B. Entonces me va a quedar aquí un medio de la masa por, aquí voy a tomar la derivada del primero por del segundo, más la derivada del segundo por el primero, que esto no es lo mismo que 2 veces B punto B. Y esto a su vez lo podemos ver como M de punto, o sea, la derivada de la velocidad punto la velocidad, vistos como vectores. Y este término, observamos, es la fuerza. Entonces podemos poner que esto es la fuerza por la velocidad. Ahora, despejando el diferencial, me va a quedar que la energía cinética, la diferencial de la energía cinética, va a ser igual a la F punto B de T. Pero tenemos que B es igual a dr de T. De aquí obtenemos que dt, que la diferencial de la energía cinética va a ser F punto dr, porque la B aquí la sustituyo por esto y cancelo la diferencial de tiempo. Ahora bien, esta expresión, por un lado, nos dice que la variación de la energía cinética es este término, la fuerza por el desplazamiento, que esto es lo que se conoce como el teorema de trabajo y energía. Y de entrada voy a definir esta cantidad de aquí como el trabajo, o más específicamente como la variación del... es el trabajo. Y ahora lo voy a expresar bien, como se expresa ahora sí esto tenemos que el trabajo, ahora sí ya definido bien, va a ser una integral de línea de la fuerza respecto a la distancia que recorre en una curva. Y por eso es esto, que el trabajo es igual al cambio en la energía cinética. Esto es lo que se conoce como el teorema, ahora sí, de trabajo y energía. Y todo esto fue nuestra deducción. Bien, ahora hablemos de otro tipo de energía importante. Lo que se conoce como energía potencial. Pero para definir energía potencial no se puede definir para todo tipo de fuerzas. En particular, la energía potencial se debe definir para fuerzas conservativas. ¿Qué quiero decir por una fuerza conservativa? Quiero decir una fuerza que va a depender de la posición y solamente de la posición. Y además que dados dos puntos, el trabajo que toma llevar de un punto a otro es independiente de la trayectoria. Puedes utilizar este camino y siempre va a valer lo mismo el trabajo. Justamente como el trabajo va a valer lo mismo y como solo depende de la posición, es que podemos definir una función, llamémosle U, que va a depender de la posición, y la voy a definir como menos la integral de línea de
de un punto arbitrario al punto. Por eso es importante que solo dependa de la posición, porque si no esto ni está bien definido. Y por eso es importante que esta integral no dependa de la trayectoria que recorre, porque lo voy a definir como la fuerza punto dr. Y por la pura definición que estoy haciendo, se puede observar que esto es nada más y nada menos que menos el trabajo que hace un momento definir. Ahora bien, de aquí tenemos que o sea, esto va todo esto va a significar, bueno, a su vez el trabajo, voy a usar el teorema que les di hace un momento, es la variación de la energía cinética. Entonces, ahora vamos a fijarnos en la variación de U. La variación de U va a ser esta integral de R, la variación de U es U de R2 menos U de R1, que por la forma en que está esta integral no es nada más ni nada menos que justo esta integral de R1 a R2 de f de R. Ahora sí, esto es el trabajo que recorre de 1 a 2, que es la variación de la energía cinética que recorre. Y de aquí va un menos, aquí va un menos y aquí va un menos. Es importante. Entonces vamos a tener que la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial, porque lo estoy despejando del otro lado, es 0. Y bueno, esto los puedo juntar. La variación de esta cosa, energía cinética más energía potencial, es 0. Y de aquí voy a definir esta cantidad, la voy a llamar E de energía mecánica. Y lo que esto nos quiere decir es que el cambio de la energía mecánica es 0. O lo que es lo mismo, que la energía se conserva, es constante. Y aquí tenemos la conservación de la energía, siempre que podemos definir una energía potencial. Ahora bien, hay algunas cosas importantes a recalcar sobre todo esto. Lo primero es que hay una definición equivalente. Tenemos que, como condición equivalente a que una fuerza sea conservativa, es que su rotacional de la fuerza sea 0. Y bueno, esto en el libro no viene la demostración, aunque mencionan que es debido al teorema de Stokes. Y por lo que yo supongo, tenemos aquí la integral de f punto de R, que es, la energía potencial. Bueno, mejor voy a poner el menos aquí y aquí no dejar el más. Pero esta cosa, esta es una curva, ¿no? Que lo voy a poner como la frontera de una superficie. Pero esta cosa no es lo mismo que la integral de la superficie del rotacional. Esta es una curva cerrada, por supuesto. Que el rotacional de la superficie pero aquí esto lo importante de esto es que es como una curva cerrada. Vienes de un punto y llegas a otro punto. Pero esto solo depende de la posición final, la posición inicial, pero siempre, como es una curva cerrada, siempre es la misma posición. Entonces, la posición de uno menos la posición de otro siempre te va a dar 0, esta integral. Entonces, el rotacional, y esto es como para todo, para toda superficie. Entonces, el rotacional debe ser 0. Esto es utilizando el teorema de Stokes, y eso es lo que decía en el libro, que es por eso yo imagino que debe ser la razón por la que esta definición es equivalente, pero sí son equivalentes. Ok, ahora, ¿qué más hace? Y es importante recalcar que cuando una fuerza es conservativa, va a resultar que la fuerza va a ser menos el gradiente de la energía potencial. Ahora, ¿por qué va a resultar esto? Por un lado, la energía potencial es un número, depende de la posición, que es vectorial, pero es un número.
Entonces esto podemos ponerlo como el diferencial de u es igual a la parcial de u respecto a x de xa, porque r va a depender de x, de y y de z, la posición. De x más la parcial de u respecto a y, de y, más la parcial de u respecto a z, de z. ¿Ok? Entonces este es por un lado. Ahora, por el otro lado, tenemos que u lo definimos como la integral bueno, menos la integral de f punto de r a través de una curva. Entonces, la diferencial de u va a ser directamente lo que está dentro del integrando, menos f punto de r, aquí va un menos. Ajá. Pero este producto punto lo puedo ver como, bueno, aquí tengo las componentes de dr son de x, de y y de z. Y las componentes de f son f de x, f de y y f de z. Realizo el producto punto, me va a quedar que, bueno, aquí hay un menos, ¿no? Multiplicado todo, y es f de x más f de y más f de z de z. Pero esta expresión de aquí debe ser lo mismo que esta expresión, entonces el término multiplicando de x debe ser ese término, el de dy, el de dy aquí, el de dz, el de dz aquí. Entonces, de aquí puedo concluir que la componente en x de la fuerza es la parcial de u respecto a x menos, porque aquí hay un menos multiplicando. Luego igual con y es la parcial de u respecto a y con la componente en z de la fuerza es la parcial de la energía potencial respecto a z. Bien, entonces, bueno, aquí son menos. Y esto es exactamente lo mismo que decir que el gradiente de la energía potencial es ni más ni menos que la fuerza. Y bueno, esta es como la demostración de justo lo que les acabo de decir. Y aprovechando de una vez que estoy hablando de esto, ¿qué pasa si no todas las fuerzas son conservativas, pero tenemos una fuerza que sí es conservativa? Bueno, en este caso, bueno, quiero hablar de varios casos primero. Un caso también interesante, antes del caso que les iba a decir. Un caso interesante sucede cuando la energía potencial, además de depender de la posición, también depende del tiempo. ¿Qué va a pasar aquí? Esto de du que les acabo de poner no va a ser tal cual eso. Le voy a tener que agregar un término extra porque depende del tiempo. Entonces, aquí, justo a todo esto que acabo de escribir, le voy a tener que sumar un parcial de u respecto a t de t. ¿Ok? Entonces, todo esto, justo como ya lo puse, esto lo puedo seguir viendo como, aquí lo voy a poner aquí, du, todo este término que está aquí, lo puedo seguir viendo como esto. Entonces lo puedo poner como menos f punto de r. Pero tengo que agregar un término extra. Y este término extra viene dado por esto. Entonces es más parcial de u respecto a t de t. Ahora, esto sabemos que es menos w, que esto es menos la variación de la energía cinética. Y bueno, aquí lo puse como diferenciales. De hecho, lo voy a poner como diferenciales. ¿Ok? Pero, entonces esto queda que d de t más u ya no va a ser 0, como en el otro caso, sino que va a resultar que esto va a ser igual a algo que es la parcial de la energía potencial respecto al tiempo. El cambio de la energía potencial respecto al tiempo multiplicado por la variación, por el intervalo de tiempo. Bueno, la diferencia del tiempo. Y bueno, el chiste es que en este caso
ya no se va a cumplir que la variación de la energía sea cero. Esto ya no se va a cumplir. Lo que más bien va a pasar es que la energía, y esto implica que la energía ya no va a ser constante. ¿Ok? Entonces, o siguiendo con... Ahora, lo otro importante que iba a comentar sobre estos casos es que qué pasa si tenemos una fuerza no conservativa. Digamos que tenemos varias fuerzas, F1, hasta Fn. Y de que algún número de ellas son conservativas y otro no. Bueno, en este caso, el trabajo lo podemos separar en trabajo conservativo y trabajo no conservativo. Y esto va a seguir siendo igual a la variación de la energía cinética. Porque el teorema del trabajo y energía siempre se cumple. Ahora, la fuerza conservativa, el trabajo conservativo, que viene por una fuerza conservativa, sí le puedo asociar una energía potencial. Entonces esto va a ser menos delta U. Y a esta parte no le voy a poder asociar una. Pero aquí no hay problema, porque lo que va a resultar de esto es que la variación de la energía cinética más la energía potencial va a ser el trabajo no conservativo. Entonces esto es bastante interesante, que esto lo podemos ver como la variación de la energía, suponiendo que lo definimos, ¿no? Y bueno, lo interesante aquí es que cómo varía la energía cinética y la energía potencial, en lugar de ser cero, nos va a decir cuánto varió, o sea, exactamente cuánto trabajo hace una fuerza no conservativa. Y esto es muy importante, digamos que tenemos fricción, y entonces aquí no se va a conservar la energía, pero justo la energía que se perdió va a ser exactamente el trabajo que hizo la fricción. ¿Ok? Bien. Ya hemos hablado de esto. También algo muy importante es que sí tenemos, creo que implícito con lo que ya acabo de decir, es si tenemos varias fuerzas, y si son conservativas, entonces vamos a tener que el trabajo va a ser la suma de los trabajos, y sobre todo lo que la energía cinética va a ser la suma de las energías cinéticas, que va a ser la suma de las masas por las velocidades al cuadrado, y también las energías potenciales, suponiendo que todas las fuerzas sean conservativas, va a ser la suma de las energías potenciales, y esto lo podemos ver como, es esto, o sea, va a ser la suma. Ahora bien, vamos a adentrarnos en un concepto también. ¿Qué pasa en el caso? ¿Qué pasa en el caso en que una fuerza esté en una sola dimensión? Bueno, en ese caso, la energía potencial que yo les definí, ahora lo vamos a tomar como una integral normal de f de x de x. ¿Ok? Pero la ventaja, tenemos por otro lado que la energía cinética va a ser un medio de mx, la velocidad al cuadrado. Ajá. Y entonces ahora vamos a tener que la energía cinética más la energía potencial va a ser igual a la energía total. Y aquí voy a poner la energía potencial en términos de esta x. Es una función, no importa. Por ejemplo, en el caso del resorte podemos tener que u de x es igual a 1 medio de kx cuadrada, pero este es un ejemplo, ¿no? Aquí lo estoy haciendo general. Y entonces vamos a tener que la energía cinética va a ser igual a E menos U de X. Pero esta energía cinética es 1 medio de mx punto cuadrado. La derivada de la velocidad. Ahora bien, primero voy a proceder a despejar todo esto. Entonces me va a quedar que x punto al cuadrado me va a quedar como E menos U de X. Eso lo está multiplicando 2 sobre m. Puedo sacarle raíces. X punto va a ser igual a la raíz de
2 sobre m, la raíz de e menos u de x. Pero ahora este término lo puedo ver como dx dt. La diferencial de x dividido entre la diferencial del tiempo. Y entonces aquí ya tenemos, justo por resolver por separación de variables, ya podemos tener una solución exacta. Esto nos va a quedar que dx dividido entre, bueno, aquí un factor, m medios, dx dividido entre la raíz de e menos u de x va a ser igual a dt. Integro de 0 a t, integro de 0 a x, bueno, más bien aquí de x0, de la posición inicial a x. Y esto nos va a quedar simplemente como t. Y entonces ahora aquí tengo una solución exacta para la posición, para el tiempo en términos de la posición. Y bueno, de aquí también puedo obtener una fórmula de x en función del tiempo, o sea, puedo encontrar una solución exacta del movimiento. ¿Ok? Y eso es una de las muchas ventajas cuando se puede ver todo en una sola, se puede simplificar a una sola variable. Y así como se puede simplificar a una sola variable, existe otro caso muy particular que se llama fuerza central, que es cuando todas las fuerzas, cuando la fuerza siempre está dirigida hacia un punto. Esto se le conoce como fuerza central y lo expresamos así, que tenemos la fuerza en términos de R, va a ser igual a a cuánto vale la fuerza y por el vector unitario R. Esto lo vamos a manejar en coordenadas esféricas. ¿Ok? Entonces tenemos que f de R es f chica de R por R. ¿Qué pasa cuando además existe una simetría? Simetría en el sentido de que no importa en qué dirección nos movamos, siempre lo único que importa es qué tan alejado se encuentre uno de dicho punto. Bueno, en ese caso, realmente la magnitud de la fuerza, por lo menos, no va a depender de todo el vector de fuerza, sino esto simplemente va a depender de la magnitud de la fuerza, con R siendo la magnitud de R. Ok, entonces. Y bueno, aquí tenemos un resultado también importante. Tenemos que si una fuerza es central, entonces vamos a tener que la fuerza es conservativa si, solo si hay simetría esférica. Esto quiere decir que no importa en qué dirección vaya, la fuerza solo va a depender de la distancia. Ok, ahora les voy a explicar un poco del por qué pasa esto. Bien, vamos a tener que, en general, cuando tenemos una función que va de R3 o Rn, lo que sea, a R, vamos a tener que df es igual a su gradiente por dr. Ajá. Y tenemos que esta diferencial de dr va a ser igual a dr en la dirección R, que está en coordenadas esféricas, más R de teta, más R seno de teta, de phi en la dirección phi. Y el gradiente de f, bueno, realizando el producto punto de estos dos, de aquí, nos va a quedar que df es igual al gradiente de f en R, el gradiente de f en teta, de teta más el gradiente de f en phi de phi.
Aquí van los factores. Ya que mencioné. Phi r de teta más r seno de teta. Aquí sí, el gradiente de f en phi. De phi. Pero tenemos que df va a ser igual a la parcial de f respecto a r de r más la parcial de f respecto a teta de teta más la parcial de f respecto a phi de phi. Y bueno, nada más por mera igualación, podemos ver que la componente del gradiente de f en la dirección r va a ser igual a la parcial de f respecto a r. Luego aquí voy a sustituir, luego el gradiente de f en teta va a ser igual a la r, las paso dividiendo, 1 entre r parcial de f respecto a teta, y la componente del gradiente en la dirección phi, de nuevo paso dividiendo, y esto me va a quedar que es 1 entre r seno de teta, la parcial de f respecto a phi. ¿Y a qué quiere ir con todo esto? Pues que tenemos que, si una fuerza es central, va a tener esta forma. Bueno, en realidad solo quería llegar a estas fórmulas. Y quería decir un poco de dónde salieron. Ya podemos olvidarnos de esto. Entonces, ya llegamos a que una fuerza central va a tener esta forma. Entonces, pero aparte, si una fuerza es conservativa, esta f de r va a estar dada por un gradiente, un menos un gradiente de la energía potencial. Pero este gradiente lo puedo, por la forma en que está aquí, es igual a menos la parcial de u respecto a r, en la dirección r, menos la parcial de u, menos 1 entre r, la parcial de u respecto a teta, la dirección teta, menos 1 entre r seno de teta, parcial de u respecto a phi, en la dirección phi. Pero aquí, como hay simetría esférica, no importa en qué dirección te muevas en los ángulos teta y phi, va a ser lo mismo. Entonces el cambio es nulo, entonces aquí estos dos son 0. Y entonces nos va a quedar directamente que la fuerza solo depende, o sea, la fuerza que es conservativa, bueno, hay simetría esférica, entonces la fuerza va a tener esta forma. Y tener esta forma es ser conservativa. Y bueno, esto solo era como decirles de dónde sale todo esto, porque entonces solo va a quedar en términos de esto. Y además lo que podemos observar con una fuerza central es que podemos reducirlo al caso de una sola variable, como una dimensión, como el caso que ya vimos. Y bueno, por eso es tan importante lo de la fuerza central. Y ejemplo de eso son la fuerza gravitacional, la fuerza de Coulomb, por ejemplo. Ahora ya, casi para terminar, vamos a tener que en general, para un sistema de n partículas, la energía cinética total va a ser igual a la suma de todas estas energías cinéticas de cada una de las partículas. Aquí le voy a poner igual a 1 hasta T. Esto va a ser la suma de igual a 1 hasta n de mi de i cuadrado, un medio. Ahora, en el caso de la energía potencial, vamos a tener dos componentes. Por un lado vamos a tener las fuerzas interactuando entre estas mismas partículas. Lo voy a poner aquí. Esta lo voy a expresar como, bueno, dos cosas. La energía potencial interior
más la energía potencial exterior. Claro, esto solo lo puedo lograr en el caso de que todas sean conservativas. Y bueno, y es el potencial por las fuerzas entre partículas más la energía potencial por las fuerzas exteriores. Y bueno, en el caso de las interiores, no queremos que haya repeticiones entre estas, por eso le voy a poner la suma de esta forma extraña. La suma de alfa y la suma de las betas mayores a alfa. Así, si las betas son menores que alfa, es el mismo caso, invertido, y pues, no vale la pena. Esto asegura que solo sale una suma. U de alfa y de beta, así le voy a denominar la energía potencial de estas, más la suma de todas las alfas de U exterior de alfa. Y bueno, esto es la energía potencial en el caso de que haya muchas partículas. Y en el caso, por ejemplo, algo importante a resaltar es que si tenemos un sistema de dos partículas, hay una cosa importante en las fuerzas es cuando son invariantes ante traslaciones. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, digamos la fuerza de Coulomb o la fuerza de gravitación. No importa en qué posición del espacio esté, solo importa la distancia entre estas y su dirección. Son invariantes ante traslaciones. Por ejemplo, aquí tenemos que la fuerza gravitacional Gmm entre r cuadrado por, a lo mejor lo voy a poner, entre la norma de R2 menos R1 al cubo R2 menos R1. Ajá, y esto vemos que no importa si hay una traslación, esto va a ser invariante de las traslaciones, sí, va a ser invariante, es porque al final de esto solo va a ser la distancia entre estas dos, y igual aquí solo va a ser el vector de dirección entre estas dos fuerzas. Así vemos que a estas se les denominan fuerzas invariantes ante traslaciones. Y finalmente, como último caso de aplicación a todo lo que les he dicho, tenemos el caso de colisiones elásticas. Estas son colisiones, bueno, o sea, tenemos aquí dos, pueden ser partículas, lo que sea, y bueno, lo importante de estas es que las fuerzas que actúan sobre ellas son conservativas y la energía potencial se vuelve constante cuando éstas se alejan entre ellas. Y eso, pues la energía potencial constante puedes tomarla como cero. A medida que tiende al infinito, esta se va a volver cero. La energía potencial. Y bueno, lo importante de todo esto es que por conservación de energía, va a resultar que la energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final, y no es que justo aquí después de la colisión, según esto, sea la misma, sino que a medida que, por ejemplo, en el caso de bolas de billar o partículas, electrones, lo que quieran, chocan, y cuando se van alejando después de la colisión, eventualmente sus energías cinética inicial y final van a coincidir, porque las energías potencial de ambos van a tender a cero a medida que se van alejando. Y bueno, básicamente la conclusión de todo esto es que en el caso de una colisión elástica, las energías cinéticas se van a conservar. Ok, y ya creo que eso es todo. En general, esto fue un repaso del capítulo 4 de energía. Y sí, eso es todo.